O pasado 2 de abril daba comezo unha nova campaña da declaración da renda. A Axencia Tributaria ten habilitado un portal web para que os solicitantes poidan acceder aos seus datos e facer os trámites. No caso de facela online, cabe a posibilidade de que o borrador de Facenda non contemple todos os gastos ou ingresos de cada contribuinte. Como todos os anos, o exercicio do 2019 ven con novidades que non todos coñecemos. Bueno, hai novedades con temas de guardería, con pensiones de países comunitarios, concretamente de Alemania. Bueno, hai unha serie de novedades de deducciones moi pocas, porque efectivamente cada vez son menos las desgravaciones fiscales, pero sí, alguna pequeña novedad hay. Y bueno, pues generalmente el que hace su propia declaración en ocasiones pues suele cometer esos pequeños errores que se despistan evidentemente al que no está todo el día con ello. A importancia da declaración da renda fai que a xente sexa moi precavida e non espere os últimos momentos. La declaración de la renta es un impuesto que la mayor parte de los contribuyentes procuran anticiparlo por ese motivo. En primer lugar, hay la incertidumbre de que no sabes si te va a salir a devolver o no, salvo que tu situación sea la misma de otros años y siempre te salga a pagar. Entonces sabes que te va a salir a pagar siempre, ¿no? Pero, y el que sale a devolver, evidentemente también sabe que le sale a devolver como normal. Con lo cual, procura, cuando es una devolución, anticiparlo lo antes posible, por supuesto. Aqueles que deixan a declaración para o final corren o risco de non poder presentar toda a documentación necesaria. Hombre, pues a que le falte una documentación en un momento determinado y estén justos de tiempo para conseguirla. Si hablamos, por ejemplo, pues no sé, una persona que haya vendido unas acciones y tenga que pedir a su banco cuándo las compró, por qué valor, etcétera, y el banco tenga que recurrir a ficheros antiguos, pues por ejemplo, unas acciones que compraste hace 15 años, es una información que no te dan inmediatamente. Entonces, pues puedes correr el riesgo de no tener una información correcta para hacer tu declaración en tiempo y forma. O exercicio do 2019 será o primeiro no que non se permitirá presentar a declaración por escrito. A campaña pechará o 1 de xullo.